Tengan muy buena noche, doctores. Vamos a comenzar con nuestras dos jornadas para el día de hoy. Hoy tenemos el tema de ruptura prematura de membranas. Bueno, comenzando nuestros casitos clínicos, tengo una mujer de 28 años de edad, es su segundo embarazo actualmente, ha tenido un parto previo, actualmente cursa un embarazo de 37,2 semanas por ecografía precoz. Acude a la sala de emergencia refiriendo la eliminación del líquido transvaginal, color transparente. En el examen físico destacan signos vitales normales. La altura del fondo uterino es 29 centímetros desde el borde superior de la sínfisis del pubis. El producto con una frecuencia cardíaca fetal de 155 latidos por minuto. Se hace un test de pH, el cual sale 6,5 y en el hemograma destaca unos leucocitos de 11.000 por milímetro. Ya tengo un HILA de 7 centímetros en la ecografía, un que se llama perfil biofísico fetal no alterado, ¿ya? Y la paciente casualmente de profesión es médico. A ver, vayan pensando, doctores, un poquitito que tenemos frente. Y bien, doctores, creo que hay unos comentarios. Evidentemente que se llama, teníamos programado parto prematuro y restricción de crecimiento. ¿No? Yo tengo un pequeño desfase en el cronograma, perdónenme, doctores, pero el tema de parto prematuro lo reemplazamos con el día de restricción, no hay problema. Bien, doctores, empezaremos un poquitito en función a ruptura, ruptura prematura de membranas. La definición está en función a que es la solución de continuidad antes del trabajo de parto y es independiente de la edad gestacional. Se pueden romper las membranas pretérmino, se pueden romper las membranas a término, se pueden romper las membranas post-término, pero siempre y cuando sea antes del trabajo de parto, el diagnóstico es ruptura prematura de membranas. Entonces, la solución de continuidad que tienen las dos membranas, al ser el corion y el amnios, ¿ya? Es lo que da en función a que sea antes del trabajo de parto. Se denomina periodo de latencia aquel espacio en que se rompen las membranas hasta que ocurra el trabajo de parto como tal. Es más común las rupturas prematuras de membranas a término y la bibliografía dice que más o menos entre 24 a 48 horas espontáneamente se produce un trabajo de parto una vez que se han roto las membranas, ¿sí? Pero el espacio en el cual empieza el trabajo de parto y hay la solución de continuidad se llama latencia. Un detalle muy importante en relación a la perspectiva anatómica que tienen las dos membranas, el corion y el amnios, es de que ellos están pegados a la decidua materna y que se llama, entre ellos hay una serie de colagenoproteínas, las cuales que se llama, la que más destaca al medio de las dos es esta llamada fibronectina fetal. De ahí radica que tanto para amenaza de parto prematuro, que lo vamos a ver en la clase a la par, bueno, cambiando lo que era ruptura prematura de membranas, pero también para la misma, que es la ruptura a la que estamos viendo hoy, encontrar esta proteína es muy sugerente, ¿no? Cuando ahí tenemos test predictorios para ruptura prematura de membranas, pero especialmente para amenaza de parto prematura. Aquí podemos ver también factores de riesgo muy importantes, los cuales hacen que una paciente puede desencadenar ruptura prematura de membranas, ¿ya? Como por ejemplo un parto prematuro previo
¿no? La paciente en el embarazo anterior ha tenido una ruptura prematura de membranas y inclusive, más aún que el parto prematuro, la misma ruptura prematura de membranas del embarazo previo. El consumo de tabaco tiende a disminuir la elasticidad y esta matriz de colagenoproteinasas que tiene el corion y el amnios, por lo tanto, puede ser más sensible. Las pacientes con metrorragias tanto de la primera como de la segunda mitad del embarazo, pacientes con antecedente de amenazas de aborto, placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. La raza negra tiene un tanto más de chance. La deficiencia de ácido ascórbico y algo de lo que es importantísimo son los factores infecciosos, dentro de los cuales en general destaca como factor de riesgo simplemente la vaginosis bacteriana, pero pueden ser múltiples las infecciones y una es que produzca y otra es que tenga complicaciones, que ya vamos a ver más adelante. El uso de dispositivo intrauterino que a la par esté con un embarazo, las pacientes con incompetencia ítmico-cervical, las pacientes con embarazo gemelar, polidramios o tumores pueden, por sobredistensión, estas tres últimas, romper las membranas en cualquier momento. Una vez que se rompen las membranas, entra un papel el que el producto ya se quede sin el medio estéril que prácticamente las membranas tienen como función principal. Y por ende, la principal complicación, podemos decir, de una ruptura prematura de membranas o que se llama la principal repercusión que va a tener la misma, son los procesos infecciosos, donde dentro de la etepatogenia tenemos que tener en cuenta que el ecosistema vaginal, ¿no? Porque son los órganos ascendentes primordialmente los que van a afectar tanto al producto como también a las membranas rotas, ¿no? Hay un ascenso de las bacterias. Se infecta primordialmente el tejido coriodecidual, es decir, tanto la membrana como la pared uterina que está en contacto a las membranas. Luego hay una infección propiamente dicha de toda la cavidad amniótica y todo lo que consuma o pueda ingerir el producto en función a ese contenido amniótico va a producir posteriormente una infección fetal. Dentro del mecanismo etiopatogénico que tenemos para la ruptura prematura de membranas, tenemos que tener en cuenta de que, uno, las bacterias van a producir citocina, y van a presentar, perdón, sustancias que van a reaccionar, ¿no? Desde el punto de vista para su patogenicidad, ¿no? Como por ejemplo la síntesis de fosfolipasa, la síntesis de lipopolisacáridos y la síntesis de colagenasas. Este detalle hace de que tanto el producto como la mamá reaccionen ante esta agresión y se puedan producir citocinas como interleucina 6 y factor de necrosis tumoral alfa. Se sintetizan metaloproteinasas que tienen, entre comillas, una perspectiva de poder cuidar esa membrana. Se va a sintetizar factores de activación plaquetaria y elastasa que sirve mucho para el colágeno. Pero esta batalla entre la bacteria y el huésped, entre comillas, es uno de los que primordialmente puede explicar el por qué hay tanto amenaza de parto prematuro como también ruptura prematura de membrana. Esto en función al cuadro infeccioso porque es lo más importante en IDPM. Ahora, dentro de los agentes etiológicos para una infección, destaca ureoplasma, micoplasma, estreptococo, Gardnerella y Fusobacterium. Estos agentes no solo pueden romper la membrana, sino que pueden hacer esta cascada para que el producto pueda llegar a una infección importante, ¿no? Por eso es que puede llegar a una bacteriemia fetal o se puede producir un síndrome de respuesta inflamatoria fetal. Y una vez que el producto desencadena esta respuesta inflamatoria fetal, pues múltiples órganos van a reaccionar ante ello, como si fuera un ser, en cualquier un ser humano que ya inclusive es adulto, entre comillas. Desde el punto de vista hematológico va a haber una alteración que se llama tanto de la serie blanca como la serie roja. El que más predomina es la aparición de neutrofilia. El timo, que es uno de los principales órganos linfoides, especialmente en esta etapa fetal,
va a presentar una ligera involución. La glándula suprarrenal va a empezar a sintetizar mayor cantidad de cortisol. La piel va a presentar con unas reacciones que cuando nace el bebé puede presentar inclusive una dermatitis del recién nacido. El riñón se va a ver afectado con una disminución de la tasa de filtrado glomerular, por ende va a aumentar el oligohidramnios ya propio por la etapa de la pérdida del líquido amniótico. El corazón se va a ver muy blando, va a empezar a tener que se llama una perspectiva baja en su funcionalidad, por lo tanto hay datos de hipotensión y datos de disminución del gasto cardíaco. El pulmón prácticamente es uno de los pocos órganos que en vez de disminuir su actividad, más bien va a inducir mayormente a la maduración pulmonar. Aunque la bibliografía también dice de que si la ruptura prematura de membranas y la infección y esta respuesta inflamatoria fetal fuera crónica, es decir, de mucho tiempo, hay un riesgo de hipoplasia pulmonar inclusive, ¿no? Un distrés importante a pesar del largo tiempo. Y en función a una alteración de hierro, las pacientes, digo, el producto puede tener isquemia y parálisis cerebral. ¿Cómo es que podemos realizar el diagnóstico de un RPM? ¿Ya? Inicialmente es clínico, ¿no? Que es la salida espontánea de líquido transvaginal por los genitales. Y en toda paciente con EDPM, de manera inicial debería estar un tacto restringido. Esto para evitar la contaminación por bacterias. De todos modos, si se hicieran tactos, es decir, una paciente de término, no habrían datos de infección. Los tactos tienen que ser la menor cantidad posible. Se puede realizar especuloscopía y tanto a la especuloscopía como a la inspección simple a la paciente se le puede realizar y se le puede pedir que haga maniobra de Valsalva para evidenciar esa salida de líquido amniótico. En la especuloscopía podríamos ver francamente la eliminación por orificio cervical externo y son buenos momentos al realizar la especuloscopía porque podemos realizar tanto cultivo como también podemos realizar pruebas de maduración pulmonar. En función a las pruebas de gabinete, las que más utilizamos es el test de cristalización o prueba de hojas de arbolización, ¿no? Porque al cristalizarse por el cloruro de sodio se puede ver en un portaobjetos la imagen típica como si fuera hojas, ¿no? De arbolización. Aunque el test de cristalización puede tener falsos positivos como la presencia de semen, la presencia de moco cervical. Otro test que también utilizamos frecuentemente es el test de nitracina o el test de pH. Este test tiene la característica de determinar el pH vaginal es ácido, por lo tanto es 4,5 aproximadamente, por lo tanto viraría a colores amarillos si fuera la ausencia de ruptura prematura de membranas, pero el líquido amniótico es entre isotónico a ligeramente alcalino. Por lo tanto, si se colocara la tira reactiva y más bien salen colores que son alcalinos como el azul, violeta o hasta el verde muy oscuro, pues sería sugerente para ruptura prematura de membranas. De todos modos, el test de nitracina puede salir con falsos positivos ante la presencia de semen, sangre, moco cervical, el gel que se puede utilizar para una ecografía o hasta inclusive la misma vaginosis bacteriana. Y otro estudio de gabinete muy utilizado es la ecografía. Este método se encarga de valorar el índice de líquido amniótico en especial, ¿no? El cual se mide en 4 cuadrantes, ¿no? Se puede medir aquí claramente el espacio entre las partes fetales y la pared uterina para saber cuánto de cantidad de líquido amniótico tiene ese embarazo. Bien, que se llama la ruptura prematura de membranas, tiene diagnóstico diferencial. Ser leucorrea, es decir, un proceso infeccioso, por lo general esto es de carácter fétido, tiene la coloración o bien a blanquecina, amarillenta, verdosa, que no debería confundirse con, inclusive con meconio como para poder realizar el diagnóstico. Las pacientes con incontinencia urinaria pueden, que se llama también presentar eliminación espontánea, pero este es por la uretra, y los test nos saldrían pues en función a que la orina es más ácida. Puede ser el mismo tapón mucoso, es imprescindible saber la característica del líquido que salió.
Hidrorrea decidual, esto es más frecuente en rupturas prematuras de membrana de bajas edades gestacionales o la ruptura de un quiste vaginal, pero esto por lo general la paciente ya tendría que tener un diagnóstico probable previo. Dentro de las complicaciones, la primordial es la tasa de infección con coriamionitis, que va a infectar tanto al producto como también a la mamá. En ambos puede producir sepsis. Para poder diagnosticar coriamionitis, independiente de los test de gabinete, primero están los factores clínicos, que el útero aumenta su sensibilidad, por lo tanto va a haber la presencia de dolor y contracciones. Que se llama, también puede haber una secreción que sea eh, fétida, en los casos con coriamionitis, ¿no? Un líquido amniótico bastante fétido, turbio, taquicardia, tanto fetal como materna, inclusive aquí está la presencia de fiebre y dentro de lo laboratorial lo que llama la atención es la leucocitosis, ¿no? A este grupo actualmente se le conoce como dentro de los criterios de Gibbs para la coriamionitis. Tenemos otro tipo de complicaciones también por la ruptura misma. El desprendimiento prematuro de placenta no iniciata disminuye considerablemente la presión intraamniótica y esto puede hacer de que la placenta se desprenda. El síndrome de respuesta inflamatoria fetal, que ya lo habíamos visto hace un momento, es otra de las complicaciones para restricción de crecimiento intrauterino y también para muerte fetal. Y los neonatos que nacen con ruptura prematura de membranas pueden tener las siguientes complicaciones también. Distrés respiratorio, uno de los más frecuentes, especialmente cuando es prematuro, sepsis neonatal y también asfixia perinatal. Obviamente la sepsis es por el factor infeccioso. Ya una vez que hemos realizado el diagnóstico y tenemos en cuenta la posibilidad de complicaciones, es que tenemos que hacer un manejo. Y el manejo es por escenarios, ¿no? Y los escenarios que lo dan, la edad gestacional. Embarazos de mayores a 35 semanas, e inclusive hasta tal vez de 34 y un poquitito más, ya como tenemos, entre comillas, solo por la edad gestacional, la certeza de maduración pulmonar, se puede realizar la interrupción del embarazo para evitar complicaciones por la vía que sea más conveniente en la paciente. Si la paciente tiene condiciones para parto, se haría una inducción de parto. Si la paciente tiene factores de riesgo básicos para cesárea, se realizará cesárea. Pero siempre debe realizarse una dosis de profilaxis antibiótica. Dentro de la profilaxis antibiótica, ya sabemos que múltiples agentes etiológicos están inmiscuidos en el EDPM. Por lo tanto, el primordial que puede producir complicaciones para el producto es este estreptococo del grupo B, o también llamado Agalactiae. Entonces, los antibióticos que van para el estreptococo es la penicilina, la ampicilina, la eritromicina y la clindamicina. Entonces, es una muy buena medida que se llama a veces utilizar dos antibióticos aprovechando el estreptococo y otras bacterias, ¿no? Como por ejemplo dentro del régimen, ampicilina, eritromicina o penicilina, eritromicina son de los más utilizados para una dosis de profilaxis. Si la edad gestacional está comprendida entre 24 a 34 semanas, aquí está la disyuntiva de que el producto evidentemente está prematuro y la madurez pulmonar entra en un limbo para saber qué hacemos, interrumpimos o esperamos un tiempo prudencial para que ese producto al menos pueda ganar un tanto de peso y pueda madurar un poco más, ¿no? Por lo tanto, en este grupo de pacientes, si no hay complicaciones, se debería realizar un manejo expectante, ¿no? Dentro de las medidas generales está la internación de la paciente. La hierarquía dice todo RPM es para internar. Habría que aperturar una vía venosa, la posición en reposo absoluto, muchas de las veces se entiende el embur de la paciente, que haya un apósito estéril en la zona genital, que el tacto genital esté restringido, que haya un control más minucioso de los signos vitales, lo que más nos interesa es frecuencia cardíaca, tanto materna como fetal, temperatura, si hay la presencia de contracciones, los estudios de gabinete, ya sea laboratoriales y ecográficos. Tenemos que tener en cuenta también que se llama pedir, dentro de la ecografía, el índice de líquido amniótico, como también pedir perfil biofísico fetal, esto para ver pruebas de bienestar fetal. Y como estamos en este grupo comprendido entre 24 y 34 semanas, es imprescindible realizar maduración pulmonar con corticoides.
La dosis de corticoides que más nos sugiere la bibliografía en este tema es betametasona, 12 miligramos intramuscular, dos dosis, ¿no? Por 2 días para dosis final de 24 miligramos. Y aquí sí ya se administran antibióticos, pero ya no de manera profiláctica, sino en horario. El régimen más recomendado es penicilina y eritromicina. También que se llama, tenemos otros escenarios donde son de las pacientes que tienen un RPM menor a 24 semanas de gestación. Este tipo de grupo de pacientes tienen más chance de hacer corionionitis que los dos otros escenarios previos. Y debido a la gran inmadurez que tiene ese producto, las tasas de morir y mortalidad son altas para ese producto, tanto por el proceso infeccioso como el proceso de inmadurez. Porque que se llama obtener un producto a tal inmadurez pulmonar dentro una vez que es neonato, tiene la principal complicación que es la hipoplasia pulmonar, o también en pediatría deben ver que es la membrana hialina, que prácticamente es una condición severa de los neonatos que tiene gran mortalidad. En cualquier escenario, también se puede realizar que se llama amniocentesis. Esto por lo general tiene la tendencia de realizar cultivos, ¿no? Para sospechas de infecciones intraamnióticas, pero también se puede realizar para obtención de muestras de maduración pulmonar. ¿Y cuáles son los test más sensibles para maduración pulmonar? El fosfatidilglicerol, la lecitina esfingomielina, la relación de estos dos o el test de Clemens. Bien, tenemos casos de especiales en la confluencia de un RPM, ¿no? Como por ejemplo, tenemos pacientes que tenían cerclaje cervical por incompetencia ismico-cervical y que se rompen las bolsas a pesar del cerclaje. Lo ideal es hacer la extracción de ese cerclaje cervical porque puede haber mayores chances de coriamionitis. Las pacientes con herpes genital, la idea es administrar aciclovir a las pacientes que tengan ruptura prematura de membranas con la infección activa. Las pacientes que tienen VIH-Sida, conforme es el protocolo normalmente de las pacientes con VIH, deberían terminar su embarazo por cesárea para evitar el contagio vertical con su producto. Y el otro está en función que los embarazos gemellares con RPM, el manejo se vuelve tal cual como un embarazo gemelar propiamente dicho, no tiene una relación específica al momento de hablar de los embarazos gemelares. Así que bueno, estamos de nuevamente con nuestro casito clínico, ¿no? Tengo una paciente de 28 años de edad, es su segundo embarazo, ha tenido un parto previo, actualmente embarazo de 37,2 semanas por ecografía precoz, acude a sala de emergencias refiriendo eliminación de líquido transvaginal color transparente. Signos vitales normales, la altura de fondo uterino es 29 centímetros desde el borde superior de la sínfisis del pubis y el producto está con una frecuencia cardíaca fetal de 155 latidos por minuto, ¿no? Laboratorio, se ha hecho un test de pH, zona genital, ha salido 6,5, los leucocitos están de 11.000, en la ecografía destaca un HILA de 7 centímetros, un perfil biofísico no alterado y la paciente tiene de profesión el ser médico. ¿Qué opinan, doctores? Guarda la pregunta de los oligohidramios, doctor, para el final, por favor. Esa pregunta sobre oligohidramios está buena, pero guárdela para el final, por favor. La mayoría creo que llega en consenso de que esta paciente está con EPM, ¿no? Tanto por la clínica y como por el test de pH. Ahora, lo que yo les pregunto, doctores, tengo unos leucocitos de 11.000 y tengo un ILA de 7, puede ser de que esté entre comillas disminuido. ¿Cuál sería nuestra conducta?
Y si administro antibiótico, ¿es profiláctico o es antibiótico en horario? Bueno, mientras van respondiendo, doctor, les agradezco mucho y de antemano les pido mil disculpas. Creo yo haber visto mal el cronograma. Voy a cambiar, por favor, el tema de ruptura prematura de membranas con el de amenaza de parto prematuro, por favor, doctores. ¿Ya? Después igual vamos a avanzar hoy día, restricción de crecimiento intrauterino. Qué interesante, doctores. Algunos dicen sí en horario, algunos dicen sí el antibiótico profiláctico nada más, algunos manejo expectante, algunos interrumpimos el embarazo ya no más. ¿Mm? Alguien dice no, porque tiene leucocitos, pero casualmente esos leucocitos, creo que ya habíamos visto en el episodio de fisiología materna, de que hasta 12.000 es normal, ¿no? Pero bien, muy bien, doctores, que se llama. Comenzamos, por favor, con nuestras preguntas para el día de hoy. Ya lo saben, ustedes están dueños del chat, por favor. ¿Cuál es la complicación más frecuente de la ruptura prematura de membranas a término? Hipoxia fetal, prolapso de cordón, infección intramniótica, parto pretérmino, hemorragia posparto. Infección intramniótica, ¿no? La infección intramniótica, es decir, corionitis, es la complicación más común en casos de DPM, especialmente si el intervalo de la ruptura y el parto se prolonga, ¿no? Y la pregunta, por si acaso, decía término, por eso es que no podía ser parto término. La respuesta: ¿cuál de los siguientes métodos se utiliza para confirmar el diagnóstico de ruptura prematura de membranas? Test de Sullivan, test de cristalización, tacto vaginal digital, ecografía pélvica o una amniocentesis. Demasiado sencillito. Hasta el día de hoy sigue siendo uno de los más utilizados, que es el test de cristalización o hojas de helecho, ¿no? La observación del patrón de helecho bajo el microscopio tras el secado del líquido en el portaobjetos es un método diagnóstico confiable para confirmar la presencia de líquido amniótico. ¿Cuál es la conducta más apropiada ante una ruptura prematura de membranas a término sin signos de infección? Cesárea de emergencia, control prenatal en una semana, administración de tocolíticos, administración de corticoides o interrupción del parto en 12 a 24 horas si no se inicia espontáneamente. Creo que aquí inclusive está parte de la respuesta, ¿no? Como para el caso que teníamos. Es que pueden decir manejo expectante, sí, siempre y cuando estemos en esa espera, ¿no? Si es término, no debería realizar valoración pulmonar, doctores. Entonces, sí, la respuesta es inducción del parto en 12 a 24 horas y no se inicia de manera espontánea. En la LPM a término sin signos de infección y trabajo de parto se recomienda la inducción dentro de las 24 horas para reducir el riesgo de infección materno-fetal. Sí, y sí expectante, pero solo un ratico, ¿no? ¿Qué hallazgo en el examen físico es sugerente de corionitis en el contexto de RP? Bradicardia fetal, hipotermia materna, dolor uterino, disminución del tono uterino o leucopenia.
Sí, dolor uterino a la palpación, ¿no? El dolor uterino a la palpación junto con fiebre, taquicardia materno-fetal son indicativos clínicos de corionionitis, una complicación infecciosa importante en la EDP. ¿Cuál de las siguientes opciones está indicada en una RPM pretérmino menor de 34 semanas sin signos de infección? Inducción del parto, observación ambulatoria, corticoides, antibióticos y vigilancia expectante, tocolíticos o cesárea de emergencia. Corticoides, antibióticos y vigilancia expectante. En la RPM pretérmino antes de las 34 semanas, la conducta recomendada es hospitalización con vigilancia materno-fetal, corticoides para la modulación pulmonar y antibióticos para reducir la infección. ¿Qué antibióticos están recomendados para el manejo de RPM pretérmino? Penicilina y metronidazol, ciprofloxacina, gentamicina, clindamicina, rifampicina, ampicilina, eritromicina o amoxicilina con ácido clavulánico. Ampicilina, eritromicina no es el régimen más utilizado y también casi en la actualidad. El esquema antibiótico clásico en RPM pretérmino es ampicilina más eritromicina por ser eficaz en reducir infección y prolongar la latencia del parto. ¿Qué valor de índice de líquido amniótico sugiere oligohidramios en RPM? Menor a 25, entre 20 a 15, entre 15 a 10, entre 10 a 5 o menor a 5 centímetros. La respuesta es menor a 5 centímetros. Un índice de líquido amniótico menor a 5 indica oligohidramios común en el RPM y útil para evaluar la severidad de la pérdida de líquido. Sí, una pregunta guardada. ¿Qué prueba rápida puede confirmar la presencia de líquido amniótico en vagina? ¿Test de Coombs, test de Apgar, Papa Nicolau, nitracina o test de amilasa? Test de nitracina. La prueba de nitracina detecta cambios en el pH, volviéndose alcalina en presencia de líquido amniótico, lo que ayuda a confirmar un RPM. ¿Cuál es la edad gestacional límite inferior recomendada para el uso de corticoides en RPM? 22 semanas, 24 semanas, 26 semanas, 30 semanas o 32 semanas. Este igual. Sencillo, ¿no? Los corticoides para modulación pulmonar están indicados a partir de las 24 semanas de embarazo con amenaza de parto prematuro o ruptura prematura de membranas.
¿Qué riesgo fetal está más aumentado en casos de oligohidramios prolongados en RPM, hipoglucemia, policitemia, hiperbilirrubinemia, hipoplasia pulmonar o agenesia renal? Sí. Hipoplasia pulmonar. El oligohidramio severo y prolongado en RPM pretérmino puede interferir con la expansión del pulmonar fetal, perdón, causando hipoplasia, ¿no? Por muy prematuro o por un oligohidramio severo puede producir hipoplasia pulmonar. ¿Cuál de los siguientes hallazgos en RPM requiere interrupción inmediata del embarazo? Un RPM de 24 horas, un prematuro de 28 semanas, taquicardia fetal, anemia materna o una presión arterial de 140-90 milímetros de mercurio de presión materna. Interesante, dos respuestas. El cuadro que manda, entre comillas, para la interrupción siempre van a ser los signos de infección que haya. La corionitis es STAT. Taquicardia fetal. La taquicardia fetal sostenida puede indicar sufrimiento fetal o una infección intraamniótica, lo que justifica la finalización del parto. Aquí, digamos, si queremos justificar la pregunta con la A, según una ruptura prematura de membranas de 24 semanas, lo ideal sería, pues, inducir su parto y todo lo demás. Pero ¿cuál es el que tengo que hacerlo a la brevedad posible? Es, entre comillas, los datos de coriamnionitis. ¿Qué agente no está indicado en el tratamiento antibiótico inicial en la RPM de pretérmino? Ampicilina, eritromicina, gentamicina, cefalexina o ciprofloxacina. Evidentemente no, la cefaloxina no está dentro de los primordiales, pero está con cefalosporinas, ¿ya? Pero aquí el que está hasta contraindicado para el embarazo y no tiene ninguna actividad para ninguno de todos los agentes etiológicos es la superfluoxacina, ¿ya? La cipro forma parte del tratamiento empírico habitual del EPM y se reserva para otras indicaciones específicas. ¿Cuál es el manejo más adecuado para una gestante con RPM a las 36 semanas sin signos de infección? RPM absoluto hasta reposo absoluto, perdón, hasta semana número 40, tocolíticos y corticoides, hospitalización y vigilancia expectante, inducción del parto o cesárea de emergencias.
Vamos a ponerlo de este modo, ¿ya? Porque muchos hacen con respuesta C, algunos con D. Entre comillas, una puede ser predecedida de la otra, ¿no? Puede ser hospitalización y vigilancia expectante, y si pasan 24 horas o un tanto más, ¿qué tendría que hacer? Inducción del trabajo de parto, ¿no? A partir de las 34 semanas, el manejo de la LPM es activo, se debe inducir el parto en ausencia de trabajo de parto espontáneo para evitar complicaciones, ¿no? O sea, si no hay parto espontáneo, que era la hospitalización con manera expectante, sería la inducción del parto. Así vamos a ponerlo en esta pregunta. ¿Cuál es el agente más frecuentemente implicado en infecciones intramnióticas asociadas a LPM? Streptococcus agalactiae, Gardnerella vaginalis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma orealiticum o E. coli. La respuesta es Streptococcus agalactiae, también llamado beta hemolítico del grupo B. No, el estreptococo del grupo B es uno de los patógenos más frecuentemente involucrados en infecciones parentales y corionitis asociadas a RPM. No solo este detalle, sino que esta bacteria también es responsable de la neumonía connatal, la hemorragia intraventricular, la enterocolitis necrotizante en el producto con RPM. Entre el corium y el amio se encuentra una glicoproteína importante que se denomina lactógeno placentario, factor de necrosis tumoral alfa, esfingomielina, lecitina o fibronectina fetal. Entre el corium que se adhiere a la decida materna existen múltiples glicoproteínas, que en la cual la destaca la fibronectina fetal. Uno de los siguientes no es un factor de riesgo de RPM: oligohidramios, placenta previa, tabaquismo, parto prematuro previo o el uso de dispositivo intrauterino. La respuesta es oligohidramios. Ese es poquito ahí el líquido. Más bien polihidramios es el factor de riesgo. Dentro de los factores de riesgo destacan el parto prematuro previo, las metrorragias, por eso aquí están tanto de la primera como de la segunda mitad del embarazo, el tabaquismo, el uso de dispositivo intrauterino, la diabetes, el polihidramios, la anemia y los tumores uterinos. Una de las siguientes no es una respuesta por parte de la madre y el feto ante una agresión infecciosa. Interleucina 6 con factor de necrosis tumoral alfa, fosfolipasa, metaloproteinasa, elastasa o factor de activación plaquetaria.
La respuesta es fosfolipasa. Los gérmenes que alcanzan el espacio residual pueden secretar un grupo heterogéneo de productos como fosfolipasa, lipopolisacárido y colagenasas. Lo que produce la mamá son los otros, a excepción de la fosfolipasa, ¿no? Que están con citoquinas, factor de necrosis, elastasa, factor de agregación plaquetaria. La presencia de una infección y síndrome de respuesta inflamatoria fetal, ¿cuál es el cambio en el pulmón? Retraso de la maduración pulmonar, aceleración de la maduración pulmonar, una neumonitis química, hipertensión pulmonar o trombosis pulmonar. Les decía hace rato, ¿no? En el síndrome de respuesta inflamatoria fetal, todo está, entre comillas, prácticamente recortado, a excepción del pulmón, ¿no? Porque el síndrome de respuesta, más al contrario, acelera la maduración pulmonar. La inflamación intraamniótica pulmonar podría inducir maduración pulmonar, lo cual favorece la supervivencia en el recién nacido de pretérmino. A largo plazo, los efectos de la aceleración pulmonar son deleterios y pueden generar displasia broncopulmonar. Uno de los siguientes no tiene actividad para estreptococo del grupo B: clindamicina, penicilina, ampicilina, eritromicina, ceftriaxona. Esta igual sencilla, ¿no? Ceftriaxona. Los antibióticos con actividad para estreptococo del grupo B son los siguientes: ampicilina, eritromicina, clindamicina y penicilina. Bueno, doctores, nuevamente les recalco mis disculpas. Yo tuve el grosso error de confundir en el cronograma. Ahora vamos a avanzar. El siguiente tema es restricción de crecimiento intrauterino. Por favor, doctores, yo